Lozoya ya dio su primera declaración. Pide AMLO que no se le deje sin vigilancia. Sus revelaciones serán trascendentes, muy fuertes. Reafirmó que en este asunto se debe ir hasta las últimas consecuencias para evitar la repetición de los hechos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ya hizo una primera declaración a la Fiscalía, en donde empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de manejo de dinero. Además, se dijo a favor de que la Fiscalía General de la República, FGR, inicie procedimientos similares a testigos protegidos, tras la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desde España. Considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe aplicarse este procedimiento. Incluso aseguró que sus revelaciones serán trascendentes, muy fuertes, por lo que se debe cuidar al exdirector de Pemex, pues no por permanecer en un hospital se le debe dejar con poca vigilancia. Indicó que ya se filtró la declaración y ya casi es de dominio público, y la naturaleza de lo dicho es tal que podría estar en riesgo su vida. Pero que a este señor lo cuiden. Dicen algunos que no está en la cárcel, está en un hospital. Pues hay que cuidarlo, no solo su salud, sino cuidarlo físicamente. No porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia. Entonces, lo que va a decir, si cumple con el compromiso, van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes, planteó el mandatario. Reafirmó que en este asunto se debe ir hasta las últimas consecuencias para evitar la repetición de los hechos. Es muy importante que todos los mexicanos sepamos cómo eran estas tranzas. La gente imagina, pero no hay conocimientos, detalles de cómo funcionaba la red de componendas y de complicidades en el régimen, sobre todo durante el periodo neoliberal. El hecho de que haya este procedimiento por el cual se le pueda reducir castigos o penas si lo establece la ley a cambio de que aporte información de implicados, siempre es una red. También la delincuencia de cuello blanco son redes. Finalizó. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Llegó la semana pasada y está el asunto de que pues ni siquiera pisó el reclusorio norte por una cuestión de salud. Mencionaban que se había llevado a un hospital privado, incluso había un comunicado que pues ya se había dado a conocer incluso antes, unos minutos antes de la conferencia, y se leyó ahí mismo. Entonces pregunta, y el asunto de que sea un testigo colaborador, pues lo colmaría entonces de privilegios. ¿Cómo ve usted el hecho de que a pesar de que está siendo señalada una persona por cuestión, bueno, por actos de corrupción, se le tengan que dar algunas de esas pues prebendas a cambio de justo información para ver hasta dónde llega este asunto? Y sobre todo el hecho de que se mencionaba que en España se le había hecho una revisión y que estaba perfectamente sano. Bueno, yo estoy de acuerdo con la Fiscalía que se inicien estos procedimientos de testigos protegidos. Esto se practica en Estados Unidos y en otros países, y considero que si existe el marco legal en el país para hacer algo parecido, debe de aplicarse este procedimiento, porque así se tiene información. Antes no se sabía cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco. Se presentaba nada más o se sabía de la delincuencia organizada, pero no se conocía el modus operandi de la delincuencia de cuello blanco. Entonces es muy interesante el que todos los mexicanos sepamos cómo eran estas tranzas, para decirlo de manera colonial, cómo es que tranzaban. Porque la gente imagina, pero no hay conocimientos, detalles de cómo funcionaba la red de componendas y de complicidades en el régimen, sobre todo durante el periodo neoliberal. Entonces, el hecho de que haya este procedimiento por el cual se le puedan incluso reducir castigos o penas, si lo establece la ley, desde luego, ¿sí?,
¿A cambio de qué? Aporte información de implicados, porque pues no es uno, siempre es una red, o que las bandas nada más son las del crimen organizado. No, también la delincuencia de cuello blanco son redes. En algunos casos tienen hasta representantes en los medios de comunicación. Entonces, conocer todo esto es pedagogía, es enseñanza y es no repetición. Eso es lo que siempre he sostenido. El que se estigmatice la corrupción. ¿Valdrá la pena entonces los privilegios que tendrá a cambio de la información que va a ofrecer? Y si por fin supieron... Vale la pena todo lo que va a decir. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste. Es el principal problema del país. Va a ayudar muchísimo, porque no es tener en la cárcel a 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 20, a 1000 personas. No solo eso. Es que no se repitan esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que solo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que enamoras, nada de que pobre político, político pobre, pobre político, nada de que el que no tranza no avanza. Vamos al carajo con todo eso, ya, a limpiar al gobierno y a limpiar al país para tener una sociedad mejor. Ya dejar de aplaudirle a quienes se burlan del pueblo, traicionan al pueblo. Eso es muy importante. Ayer le comentaba yo a una persona y aprovecho ahora para externarlo, que ojalá y la Fiscalía lo considere porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden. Dicen algunos, no está en la cárcel, está en un hospital. Pues hay que cuidarlo. Pero no solo por su salud, que también merece eso, como cualquier ser humano, sino cuidarlo físicamente. O sea, ayer estaba yo planteando el de que no es porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor porque, según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de el manejo de dinero. Entonces leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esa declaración. Ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya está, lo están publicando y al parecer es real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes. Podría estar en riesgo su vida. Y podría, ¿cómo no? Y hay que cuidarlo. Entonces, lo otro es también que quede claro cuál es mi postura, para que no se vaya a malinterpretar. Yo definí cuál era mi postura acerca de la corrupción que íbamos a
heredar del régimen neoliberal. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.